Este fue el día más extraño de mi vida. Estuve a punto de lanzar a mi propio jefe por la ventana, frente al alcalde y sus invitados. Así comenzó todo. Anoche, mientras cenaba, recibí una llamada inesperada desde la alcaldía. La voz al otro lado del teléfono sonaba como si la persona ya se arrepintiera de haber marcado. Está invitado a una reunión de negocios con personas importantes, dijo con una pausa que me inquietó más que sus palabras. Estará el alcalde. Y, bueno, un par de, digamos, figuras conocidas. No llegué tarde. Por la mañana, ya estaba de pie frente a las imponentes puertas de la alcaldía, intentando descifrar qué pintaba yo allí. Llevaba el único saco decente que tenía, mientras mi cabeza estaba llena de preguntas. ¿Por qué me eligieron a mí? ¿Qué papel debía desempeñar? Y lo más importante, ¿quiénes eran esas personas importantes? Cuando me llevaron a la sala de reuniones, todo se volvió aún más extraño. Una enorme mesa ovalada rodeada de personas que solo había visto en televisión o en portadas de revistas. El alcalde, un par de oligarcas conocidos e incluso un rostro que reconocí de las noticias de crímenes. Todos estaban calmados, pero el ambiente estaba tan cargado que parecía que se podía escuchar a alguien tamborilear nerviosamente con los dedos sobre la mesa. Me senté en el lugar que me indicaron, y ahí comenzó el espectáculo. Uno de los oligarcas, canoso y seguro de sí mismo, comenzó a hablar bruscamente. No estamos aquí para hablar de trivialidades, tenemos grandes planes. Y lo que dijo después casi me hizo derramar el café que sostenía. Hablaban de unos negocios enormes, con documentos que supuestamente debían firmarse en ese preciso momento. Y, les digo, no sonaba como algo legal. Fue entonces cuando lo entendí. Yo era un peón. Me habían invitado para que alguien pudiera decir, miren, él estuvo presente, todo fue legal. Mi voz interior gritaba, levántate y sal de aquí. Pero irme habría sido extraño. Así que decidí simplemente observar. Solo que no tuve mucho tiempo para observar. A mitad de la reunión, uno de los presentes se levantó de repente y gritó, están completamente locos. No podemos hacer esto tan abiertamente. Era mi jefe. Apenas podía controlarse, pero estaba claro que estaba al borde del colapso. Y en el siguiente momento hizo algo que jamás habría esperado, agarró los documentos y los apretó como si estuviera a punto de quemarlos allí mismo. El alcalde, los oligarcas, todos se quedaron inmóviles. Y yo simplemente me levanté, me acerqué a él y le dije que entiendes que todos estamos en el mismo barco, ¿verdad? Si se hunde, nadie se salva. Me miró, luego a los documentos y los tiró por la ventana. Sí, justo así, a la vista de todos, por la ventana. Y, por cierto, abajo había una multitud de periodistas. Lo que siguió fue un caos tan grande que apenas salí de ahí con vida. Pero, ¿saben qué? Ese día lo cambió todo. Una semana después me enteré de que a uno de esos personajes importantes lo habían arrestado, a otro lo destituyeron y el tercero desapareció del mapa. Y yo recibí una invitación para una nueva reunión, pero esta vez de otra empresa. Parece que les impresioné con mi templanza, aunque ahora siempre reviso lo que firmo. Después de ese día en la alcaldía, estaba convencido de que lo más extraño de mi vida ya había pasado. Qué equivocado estaba. Pasó una semana. Mi teléfono volvió a sonar. El número era desconocido, pero la voz al otro lado era dolorosamente familiar. Era el asistente del alcalde, el mismo que aquel día, en la sala de reuniones, se esforzó tanto por actuar como si todo fuera perfectamente normal. Necesitamos reunirnos. ¿Para qué? Respondí, intentando que mi tono no revelara irritación. Hagamos esto, o vienes, o enviamos a alguien para discutir todo en tu casa. ¿Alguien? Discutir. Sonaba a amenaza.
Pero la curiosidad pudo más. La reunión se fijó en uno de esos restaurantes caros donde el precio de una botella de agua supera mi presupuesto mensual para almuerzos. Llegué media hora antes, pero, al parecer, no fui el único. En una mesa en la esquina del salón estaba sentado mi jefe. Sí, el mismo que había tirado los documentos por la ventana. Se veía mejor de lo que esperaba, sin ojeras ni gestos nerviosos. Pero sus palabras, cuando me vio, me tomaron por sorpresa. ¿Viniste por tu cuenta? ¿O también te citaron? ¿También te citaron? Esto ya parecía un juego en el que ni siquiera conocía las reglas. No tuvimos tiempo de hablar porque en ese momento entraron las mismas caras importantes, aunque ahora el grupo era un poco distinto. En lugar de 2 oligarcas, llegó uno solo, pero parecía que no había dormido en días. También había alguien a quien no reconocí, pero esa persona se dirigió directamente hacia mí, sin siquiera mirar a los demás. Sentémonos, dijo con un tono que no admitía un no por respuesta. Lo que siguió fue una extraña mezcla de negociaciones, reproches y amenazas veladas. Trataban de averiguar qué sabía yo, quién había dicho que aquel día en la alcaldía y qué me había contado mi jefe. Pero todo parecía un teatro, nadie hablaba claramente, pero cada uno intentaba sacar algo de mí. Me mantuve tranquilo, respondía de forma breve, en mi cabeza solo repetía, no caigas. Pero, ¿saben en qué momento entendí que la situación se había salido de control? Cuando mi jefe, de repente, se inclinó hacia adelante y dijo, sé que ellos están jugando en nuestra contra. Si quieres salir bien parado, únete a mí. ¿En nuestra contra? O sea, ¿yo ahora formaba parte de algún equipo? Tenía demasiadas preguntas, pero no me dieron tiempo para hacerlas. Justo después de esa frase, uno de los importantes se levantó, empujó bruscamente su silla. Se dirigió hacia mí con un tono amenazante, si no te callas, te vas a arrepentir. Y luego, silencio. Nadie intervino, nadie siquiera intentó detenerlo. En ese momento entendí que estaba en el centro de algo mucho más grande que una simple discusión sobre documentos. Cuando todo terminó, salí del restaurante con la sensación de que alguien me estaba vigilando. Y no me equivoqué. Mientras caminaba hacia mi casa, un coche negro se detuvo frente a mi edificio. La ventanilla bajó y una mujer asomó la cabeza. La reconocí. Había estado en aquella reunión en la alcaldía, pero se había mantenido al margen, casi sin hablar. Si quieres saber lo que realmente está pasando, tienes 2 opciones, sube al coche y obtendrás respuestas. Si no subes, considera que ya perdiste este juego. Y ahí me quedé paralizado. ¿Subir o no? Ese fue uno de esos momentos en los que la vida puede tomar cualquier dirección. ¿Saben qué es curioso? Siempre piensas que, en situaciones así te dominará el miedo. Pero en lugar de eso, sentí una extraña seguridad. Me subí al coche. La mujer del coche negro parecía tranquila, pero sus ojos delataban que esa calma era solo una máscara. Pisó el acelerador y rápidamente giramos hacia una calle desierta. Nadie habló. Solo se escuchaba el ruido estático de la radio a lo lejos. Después de unos 5 minutos, sin apartar la vista de la carretera, comenzó a hablar. Estás demasiado metido como para simplemente irte. Pero todavía no es tarde. Tienes una oportunidad de sobrevivir. ¿Sobrevivir? Repetí, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Sí, me miró por un instante y luego volvió a centrarse en el camino. Tu papel era ser un testigo, pero has visto demasiado. Y hay quienes no quieren que hables de ello. Estaba a punto de responder, pero el coche se detuvo bruscamente. Estábamos en una zona industrial abandonada. Apagó el motor, se giró hacia mí y me tendió un sobre delgado. Aquí tienes toda la información que necesitas. Debes decidir qué hacer con esto, pero te advierto, si eliges el lado equivocado, te convertirás en un objetivo. Abrí el sobre. Dentro había fotos, documentos y una lista de nombres. No solo estaban los que había visto en aquella reunión, sino también algunas caras que aparecían en todos los noticieros.
políticos, grandes empresarios, incluso un periodista conocido. ¿Qué es esto? La miré, y por primera vez en todo el viaje, ella parecía un poco preocupada. Esto es lo que alguien está intentando destruir. Si quieres, puedes fingir que nunca lo viste y tirarlo ahora mismo. Pero si decides investigar, ya no podrás volver a tu vida normal. Encendió el coche y me llevó de regreso sin decir una palabra más. Cuando llegamos a mi casa, antes de irse, lanzó una última advertencia. Tienes exactamente 48 horas. Después de eso, la decisión ya no será tuya. Y se marchó. Me quedé sentado en el sofá, sosteniendo ese sobre, preguntándome ¿qué se supone que haga? ¿A dónde voy? ¿En quién puedo confiar? Pero lo más extraño ocurrió esa misma noche. Decidí esconder el sobre mientras pensaba qué hacer. Y en ese momento, alguien golpeó mi puerta. No fue el timbre, ni un golpe casual como el de un vecino, eran 3 golpes amortiguados, como si quien estuviera del otro lado intentara pasar desapercibido. Me quedé inmóvil. ¿Quién podría ser? El golpe se repitió, esta vez más fuerte. Miré por la mirilla. No había nadie, pero sabía que alguien estaba allí afuera. ¿Qué hacer? ¿Abrir o no? Los golpes continuaban, sordos, firmes, como si quien los daba supiera que terminaría abriendo. Pero yo no estaba seguro. Todo esto ya había llegado demasiado lejos y sentía que cualquier movimiento en falso podría ser el último. ¿Quién es? Pregunté, más fuerte de lo que quería. No hubo respuesta. Silencio, un escalofrío recorrió mi espalda. Miré por el ojo de la cerradura nuevamente, pero estaba vacío. Y de repente, desde el otro lado, escuché una voz. Si piensas que puedes ignorarlo todo, te equivocas. Sabemos lo que tienes. ¿Nosotros? Instantáneamente me di cuenta de que realmente me estaban vigilando, pero ¿quiénes eran esos nosotros? ¿Las personas de la alcaldía? ¿La mujer del coche? ¿O alguien más? Váyanse, dije, tratando de que mi voz sonara firme. Pero fue en vano. La voz al otro lado de la puerta se volvió un poco más fuerte, más burlona. ¿Crees que tienes una opción? Abre, antes de que las cosas se pongan peor. Retrocedí sin apartar la vista de la puerta. En ese momento, mi teléfono sonó en el bolsillo. El número era desconocido. ¿No contestar? ¿Y si es importante? Contesté. ¿Hola? No abras. Se escuchó la voz familiar de la mujer del coche. Te lo advertí, te están vigilando. Si abres, se acabó. ¿Qué estás diciendo? Están justo en mi puerta. Grité, pero ella me interrumpió. Escucha con atención. Toma el sobre y vete. Inmediatamente. Tienes 5 minutos. Colgó. Nuevos golpes sonaron en la puerta, esta vez más fuertes y persistentes. Estás perdiendo el tiempo, igual entraremos, se oyó desde el otro lado. Tomé mi chaqueta, el sobre, los documentos, metí todo en la mochila y, tratando de no hacer ruido, salí por el balcón. Mi apartamento estaba en el segundo piso, así que bajé rápidamente, pero mi corazón latía con fuerza. La calle estaba vacía, pero sabía que podría estar siendo seguido. Caminé rápido, sin mirar atrás, pensando solo en una cosa, ¿a dónde ir? ¿En quién confiar? Entonces, se me ocurrió una idea. En el sobre había una lista de nombres. Entre ellos, había uno que parecía no encajar con el grupo de esos importantes. Un periodista. Su cara la había visto varias veces en reportajes de denuncia. Saqué el teléfono y busqué su nombre. Pronto encontré la dirección de su redacción, pero ya era tarde. El horario laboral había terminado y el edificio parecía vacío. Estaba de pie frente a la puerta cerrada, apretando la mochila, cuando de repente sentí que alguien me observaba. Al darme vuelta, vi una figura oscura al final de la calle. No se movía, pero supe de inmediato, estaba esperándome. Corrí. No sabía a dónde, solo corría. Las calles se fundían en un largo y sin fin camino. Y de repente, cuando tomé un callejón, un coche negro frenó delante de mí. La puerta se abrió y salió ella, la mujer del coche. Ya no hay tiempo, súbete. Si aún quieres sobrevivir, solo nos queda una opción. Me quedé de pie, intentando recuperar el aliento, mirándola.
¿Qué opción? Pregunté, sintiendo que algo se cerraba dentro de mí. Ella me miró y respondió, vas a ser parte de su juego. Solo así podremos destruirlo. Y en ese momento entendí que no había marcha atrás. Subí al coche, esta vez sin dudarlo. Había demasiadas preguntas y las respuestas estaban allí, más allá del mundo que conocía. Ella encendió el motor, giró el volante con fuerza y comenzamos a recorrer la ciudad nocturna. Las calles pasaban como escenas de una película, pero apenas las notaba. Lo único que escuchaba era su voz. No te metieron en esto por casualidad. Comenzó mirando al frente. Las personas que estaban en esa reunión son solo la punta del iceberg. Los verdaderos jugadores siempre permanecen en las sombras. ¿Crees que te eligieron al azar? No. Formabas parte de su plan desde el principio. ¿Plan? ¿Qué plan? Yo solo estaba allí, no firmé nada, la interrumpí, pero ella solo sonrió. Eras el garante, sin saberlo. Crearon una situación en la que cada participante parece reemplazable. Y ahora, cuando has visto demasiado, te has convertido en una pieza clave. ¿Pero por qué yo? Pregunté, sintiendo que la respuesta no me iba a gustar. Ella guardó silencio, como si estuviera eligiendo sus palabras, luego respondió, tienes acceso a algo que otros no tienen. No entendí de qué hablaba, pero no tuve tiempo de preguntar. El coche frenó bruscamente frente a un viejo edificio de oficinas, sin letreros, sin luces en las ventanas. Ella salió rápidamente y yo la seguí. ¿Qué es este lugar? Pregunté, mirando la calle vacía. Es seguro aquí, por ahora. Subimos al tercer piso, donde ella abrió la puerta de una oficina oscura. En la mesa había una laptop y otro sobre. Ella lo cogió y me lo lanzó. Dentro está todo lo que necesitas saber. Considéralo un manual. Lo abrí y lo primero que vi fue mi nombre. Mi propio nombre. Había detalles de mi vida, dónde estudié, con quién me relacionaba, incluso detalles que nadie sabía. Abajo había una lista, tareas, contactos, fechas, y una anotación extraña, objetivo, infiltración. ¿Es una broma? Dejé el papel sobre ella. ¿Qué es todo esto? Se acercó, su voz se hizo más baja, casi un susurro, es tu pase dentro de su sistema. Ellos ya piensan que estás con ellos. Ahora tienes que hacerles creer que es verdad. Yo no soy un espía, exclamé, sintiendo como la pánico comenzaba a apoderarse de mí. No eres un espía, acordó ella. Eres la clave. Y si te niegas, harán todo lo posible por cerrar todos los hilos. ¿A ti, entiendes? Me quedé en silencio. Mi cabeza era un caos. Todo lo que quería era salir de esta telaraña. Pero cada palabra, cada nuevo detalle, me atrapaba más. Ella continuó. Mañana te llamarán a una reunión. Esa es tu oportunidad. Tienes que mostrar que estás de su lado, pero reunir toda la información posible. Tenemos gente que puede ayudarte, pero solo si juegas según las reglas. ¿Y qué pasará después? Pregunté, ya sin ocultar mi irritación. Ella me miró directamente a los ojos. Después conocerás la verdad. Pero prepárate, porque puede que no te guste. Un ruido afuera. Ambos nos quedamos quietos. Alguien estaba en la escalera. Apagó rápidamente la luz y susurró, si son ellos, no digas nada. Deja que yo me encargue de todo. Escuché pasos pesados. La puerta se entreabrió y por la rendija asomó la silueta de un hombre. ¿Es él? Se oyó una voz rasposa. Sentí como todo dentro de mí se tensó. En ese momento entendí algo, esto era solo el comienzo y la decisión ya no dependía de mí. En el momento en que la puerta crujió, supe que la situación había salido de control. El hombre en el umbral se veía como alguien de los negocios oscuros. Alto, corpulento, con un abrigo oscuro. No me miraba a mí, sino a ella. ¿Estás segura de que él podrá hacerlo? Preguntó. Su voz era grave, como si viniera de interferencia en una radio. Ella respondió rápidamente, sin titubear, si él no lo logra, todos estamos perdidos. El hombre deslizó la mirada sobre mí y sentí que me evaluaba como una mercancía en el mercado. Su mirada era penetrante, fría, como si ya conociera mis debilidades. Está bien, gruñó,
pero recuerda, no habrá una segunda oportunidad. Salió tan repentinamente como apareció. La puerta se cerró de golpe, dejándonos en un silencio tenso. ¿Quién era ese?, pregunté, tratando de que mi voz sonara confiada, aunque por dentro todo se apretaba. Ella vaciló antes de responder, como si decidiera si debía decirme la verdad. Es una persona que puede ayudarte o destruirte. Todo depende de cómo juegues. Otra vez con este juego, dije con irritación, dejando la mochila sobre la mesa. ¿Te das cuenta de que no estoy preparado? Me van a desechar en la primera reunión. No tienes elección. Su voz se volvió más dura. Ellos ya te han incluido en el proceso. Si intentas irte ahora, serás un problema para ellos. Y los problemas los solucionan rápido. Se acercó, puso la mano sobre la mesa y me miró directamente a los ojos. Tendrás que convertirte en uno de ellos. Es la única forma de saber lo que están planeando. ¿Y si no quiero?, respondí. Ella se enderezó, se alejó hacia la ventana y, sin volverse, dijo: entonces, simplemente vete. Olvida el sobre, olvida todo lo que has visto. Pero recuerda, no vivirás mucho tiempo. Sus palabras eran simples, pero me helaron. Miré de nuevo los papeles frente a mí. Todo indicaba que me encontraba en el centro de algo enorme. Está bien, finalmente dije. ¿Qué debo hacer? Ella asintió como si esperara esa respuesta. Mañana te llamarán a una reunión. Te darán una tarea. No importa lo que sea. Hazlo como si siempre hubieras sido parte de su equipo. Y luego, se quedó en silencio. Esperé que continuara, pero no lo hizo. En lugar de eso, sacó el teléfono, escribió algo rápidamente y me lo extendió. En la pantalla había una dirección. Ven aquí después de la reunión. Solo ten cuidado. Si sospechan que juegas en su contra, no tendremos más oportunidades. Quería hacer 1000 preguntas más, pero de repente me agarró de la mano y susurró: baja por las escaleras, rápido. Ellos han vuelto. Apenas logramos salir del edificio por la puerta trasera. Cuando miré hacia atrás, vi cómo las sombras se deslizaban por las ventanas. Sabían dónde estábamos. Caminábamos por un callejón oscuro cuando ella se detuvo y, de repente, dijo: ahora estás solo. No puedo quedarme más, es demasiado peligroso. Te las arreglarás. Se dio la vuelta y desapareció en la sombra. Me quedé solo. En mi mano tenía el teléfono con la dirección. En mi mente, un vacío total. Mañana tendría que enfrentarme a aquellos que podían no aceptarme o eliminarme para siempre. Y entendí que no había marcha atrás. Estaba de pie en el callejón, mirando el edificio donde acababa de ocurrir una escena digna de una película de espías. El frío me calaba hasta los huesos, pero no era por el viento nocturno, sino por la realización de algo. Me habían metido en un juego donde no existían reglas. Apretando el teléfono con la dirección, di unos pasos adelante, pero de repente me detuve. Todo estaba demasiado quieto. No se oían coches ni pasos de transeúntes. Un silencio que presionaba, que obligaba a escuchar cada pequeño ruido. En ese momento, el teléfono vibró. En la pantalla apareció un número que no conocía. Al principio quise ignorarlo, pero algo en mi interior me hizo contestar. Sí, mi voz sonó ronca. ¿Has dado un paso?, dijo una voz masculina, profunda y segura. Ahora prepárate. ¿Quién eres?, pregunté, pero él parecía no oírme. Mañana irás a la reunión. Ellos te estarán esperando, pero no confíes en nadie. Ni siquiera en ella. ¿En ella? ¿Te refieres a esa mujer? Apreté más el teléfono, tratando de captar alguna pista. Todos tienen su propio juego, respondió la voz. La cuestión es, ¿de quién eres peón? Y la conexión se cortó. Me quedé allí, mirando la pantalla del teléfono como si pudiera darme respuestas. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Quién era él? ¿Cómo lo sabe todo? ¿Y qué significa no confiar en ella? Pero no había tiempo para pensar. Decidí regresar a casa, aunque sabía que mi departamento ya no era seguro. Cuando llegué, no había puerta. Estaba rota.
Dentro, todo estaba en caos, sillas volteadas, libros esparcidos, el sofá rasgado. Alguien había estado buscando algo. ¿Pero qué? Lo único que había escondido era el sobre. Y estaba conmigo. Escuché pasos detrás de mí. Me giré. En el umbral de la puerta estaba el hombre, el mismo que estaba en la oficina, el que preguntaba si yo sería capaz de manejarlo. ¿Sigues pensando que esto es una casualidad?, preguntó, entrando. ¿Qué quieres? Retrocedí, pero en la habitación no había dónde huir. Me miró con una sonrisa fría. Ya no eres solo un participante, eres una herramienta, y las herramientas o funcionan o las tiran. No sé nada, grité, pero él solo sonrió. Mañana lo sabrás, si sigues vivo. Se dio la vuelta y salió, dejándome solo en el departamento destruido. No dormí en toda la noche. Cada ruido afuera parecía una amenaza, cada llamada al teléfono presagiaba algo terrible. Y por la mañana, cuando llegué a la dirección indicada, entendí, todo lo que había pasado hasta ahora había sido solo un calentamiento. Me recibieron en una habitación vacía, sin ventanas, con una mesa en el centro. En ella había otro sobre. Lo abrí. Dentro había una fotografía. Mi rostro, y en el reverso, una frase corta, eres el siguiente. Y en ese momento, la puerta se cerró detrás de mí. La puerta se cerró con tal estruendo que me giré instintivamente. Pero, por supuesto, no había nadie. El sonido sordo de la cerradura me dejó claro, estaba atrapado. La habitación vacía parecía estéril, sin el menor atisbo de vida. Solo una lámpara tenue en el techo y la mesa con la fotografía, que ahora parecía de otro mundo. Eres el siguiente. Esas palabras resonaban en mi cabeza como un eco. Me senté a la mesa, tratando de concentrarme. Estaba claro que me estaban poniendo a prueba, pero ¿para qué? ¿Qué querían ver? De repente, un chirrido sonó por encima de mi cabeza y se encendió un altavoz. Una voz metálica, distorsionada hasta el punto de no ser reconocible, llenó la habitación. ¿Quieres saber la verdad? Sí, maldita sea, grité, levantándome. La verdad tiene un alto precio, continuó la voz. ¿Estás dispuesto a pagar? ¿Qué clase de tonterías es esto? ¿Quiénes son ustedes? Traté de encontrar una cámara o un micrófono, pero no vi nada. No hubo respuesta. En lugar de eso, de la pared emergió un pequeño cajón. En él había 3 botones, verde, amarillo y rojo. Presiona uno, dijo la voz, y verás lo que pasa después. ¿Están bromeando? ¿Qué significa esto? Trataba de entender el propósito, pero la voz no dijo nada más. Me acerqué. En cada botón había palabras. Verde, aceptar amarillo, dudar rojo, rechazar bien, murmuré. Esto es una prueba, ¿verdad? Quieren saber quién soy. Por dentro, todo ardía de tensión. El verde parecía tentador como una salida. ¿Pero y si era una trampa? El amarillo podía mostrar cautela, pero tal vez eso se vería como debilidad. ¿Y el rojo? El rojo gritaba que era peligroso. Cerré los ojos, respiré hondo y presioné el amarillo. El cajón se retiró inmediatamente y una luz roja parpadeó en el techo. El altavoz volvió a sonar. ¿Dudas? Eso es raro. La pared frente a mí se apartó, abriendo un pasaje hacia un largo y oscuro pasillo. Entra o quédate aquí. La elección es tuya. Estuve a punto de quedarme, pero mi intuición me decía que eso sería un callejón sin salida. Al dar un paso hacia el pasillo, sentí como el sonido de un raspado vino de atrás. La pared se cerró de nuevo. Caminé durante mucho tiempo. Las luces del techo parpadeaban y se apagaban como si me indicaran el camino. Finalmente, el pasillo me condujo a una nueva sala, donde había 3 personas, 2 hombres y una mujer. Me miraban en silencio. Cada uno tenía un sobre frente a sí. La mujer fue la primera en hablar. Tomaste la decisión correcta. Estuvimos observando. Ahora es el momento de actuar. ¿Actuar? ¿Quiénes son ustedes? Pregunté, ya sin poder contener mi irritación. Somos los que saben lo que está pasando, respondió uno de los hombres.
¿Querías la verdad? Entonces escucha. Comenzaron a contarme sobre las alcaldías, sobre la élite que no solo gobierna las ciudades, sino también los destinos de las personas, sobre el sistema que funciona a base de miedo y manipulaciones. Ahora eres parte de esto, continuó la mujer, y tienes dos caminos. Puedes convertirte en su peón y vivir, o puedes ir en contra y desaparecer. Me quedé en silencio. Mi mente estaba llena de pensamientos, rostros y recuerdos. Era demasiado. ¿Quieren que sea uno de ustedes? Finalmente pregunté. No, sonrió la mujer, queremos que te conviertas en su destructor. Me dio un sobre. En él estaba mi nombre nuevamente, pero esta vez debajo estaba escrito en letras rojas, hora de actuar. Tomé el sobre y ella añadió, tienes 3 días. Si lo consigues, sabrás todo. Si no, sabes lo que pasará. Miré hacia ellos, hacia el sobre en mis manos, hacia la puerta que se abría lentamente detrás de sus espaldas. Y entendí que ya no había salida. La puerta detrás de ellos se abrió y el aire frío me golpeó la cara. Era la señal, la conversación había terminado y ahora todo dependía solo de mí. Salí al largo pasillo, donde la tenue luz apenas sacaba detalles de la oscuridad. Paredes desconchadas, suelo metálico, pasos que resonaban como ecos en el espacio cerrado. El sobre en mis manos parecía casi vivo, pesado, pulsante. 3 días, sus palabras resonaban en mi cabeza. Tan pronto como di unos pasos, las lámparas del pasillo se apagaron. El suelo se sumió en una oscuridad total. Me detuve, y luego escuché, no eran pasos, no, era un susurro. Se acercaba, desde atrás. Me di vuelta, apretando los puños, listo para defenderme de alguna manera, pero en lugar de eso, vi solo una pequeña chispa. Era diminuta, como un punto, pero rápidamente se hacía más brillante. De repente, la chispa se dispersó en 1.000.000 de chispas, y frente a mí apareció una pantalla. Una tabla. En la pantalla había 3 nombres desconocidos, cada uno acompañado de una breve biografía, una fotografía y un estado. Debajo del último, decía, eliminado. No tuve tiempo de entender nada cuando la tabla se actualizó y apareció una 4ª línea. Mi nombre, pero junto a él había un campo vacío. Ni estado, ni detalles, solo vacío. La pantalla desapareció tan repentinamente como había aparecido. En ese momento, una voz surgió de los altavoces, fría y distorsionada, la misma de antes. La lista está incompleta. Debes elegir quién será el siguiente. ¿Qué? Grité al vacío, sin entender nada. ¿Quieren que elija a quién matar? La voz respondió, calmada como el hielo, si quieres saber la verdad, debes participar. ¿No quieres? Entonces te convertirás en el objetivo. Esto es una maldita locura. Golpeé la pared con el puño, pero nada cambió. El silencio fue la única respuesta. Solo una tenue luz parpadeaba sobre la puerta al final del pasillo. Caminé hacia allí con el corazón latiendo a toda velocidad. Cuando entré en la siguiente habitación, estaba vacía. Casi. En la pared había un monitor, y en él un mapa de la ciudad. En el mapa brillaban puntos rojos. Me acerqué y el sistema comenzó a ampliar la imagen. Ahora cada punto tenía un nombre. 2 de ellos me resultaron familiares, eran las personas cuyas caras acababa de ver en la pantalla. La voz volvió a resonar. Uno de ellos es la clave, los demás son pistas falsas. Tienes 3 días para encontrar la clave, si no lo logras. La voz se interrumpió, pero no hacía falta continuar. Todo estaba claro. En la parte inferior de la pantalla apareció un cronómetro, 7:02 horas y 0 segundos. Exhalé profundamente. No me dejaron otra opción. Está bien, dije en voz alta, como si pudiera hablar con ellos. Lo haré. En la pantalla apareció un nuevo mensaje, dirección del primer contacto, enviada al teléfono. Buena suerte. El teléfono en mi bolsillo vibró. Lo saqué y revisé el mensaje. Era una dirección en las afueras de la ciudad.
No sabía qué encontraría allí, pero sentía que, a partir de ese momento, cada paso mío estaría vigilado. Cuando salí del edificio, el amanecer ya iluminaba la calle. El viento frío era lo único que me recordaba que todo aquello aún era real. Me detuve, miré el mapa en el teléfono. La dirección estaba cerca, pero sentía que era otro mundo. De pie frente a la salida del edificio, miré al cielo que empezaba a aclararse y sentí que todo a mi alrededor respiraba al ritmo de la tensión que llevaba dentro. La dirección estaba a un par de kilómetros, pero parecía un viaje a otra realidad. Primer contacto, repetí para mí mismo. ¿Quién era? ¿Por qué él? Avancé. La ciudad despertaba. Coches, algunos transeúntes, el aroma del café matutino de una cafetería en la esquina. Parecía una mañana normal, pero dentro de mí algo gritaba, nada volverá a ser normal. Decidí caminar para ordenar mis pensamientos. Con cada paso, mi atención se agudizaba. Notaba todo, el ruido de los neumáticos sobre el asfalto mojado, mi reflejo en los escaparates, las sombras de las personas que podrían estar siguiéndome. Al llegar al edificio indicado, me detuve. Era antiguo, con el revoque descascarado y ventanas cubiertas con cortinas gruesas. Parecía abandonado, pero la puerta estaba ligeramente entreabierta. La empujé y entré en un vestíbulo débilmente iluminado. Olía a humedad y moho. Las paredes tenían marcas de calzado y anuncios desgastados, irrelevantes desde hacía mucho. En la pantalla del teléfono apareció un mensaje: tercer piso, habitación 302. No llegues tarde. Subí las escaleras, intentando hacer el menor ruido posible, pero cada paso resonaba como un eco. En el tercer piso, las luces estaban apagadas. Busqué a tientas la puerta con el número 302, saqué el teléfono y encendí la linterna. El mirilla de la puerta, con sus 3 lentes, parecía el cañón de una pistola. Toqué 3 veces, como en las películas. Nadie respondió. Alcancé el picaporte, pero de repente sentí algo suave rozando mi cuello. No tuve tiempo de girarme antes de que el frío metal tocara mi nuca. No te muevas, dijo una voz grave y áspera. Me congelé. Una sensación de impotencia me invadió, pero el miedo pronto dio paso a la ira. No podía retroceder, no ahora. Llegaste tarde, dijo la voz. ¿Quién eres? Logré decir. La pregunta no es quién soy, respondió la voz con calma, pero podía sentir que la persona detrás de mí estaba lista para actuar. La pregunta es si estás dispuesto a hacer lo que se necesita. Vine aquí para descubrir la verdad, respondí. Se escuchó un leve resoplido. De repente, el frío cañón desapareció. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Un leve chirrido llamó mi atención, una puerta se había abierto sola. En la habitación había oscuridad, excepto por una mesa en el centro con un portátil encendido sobre ella. La pantalla mostraba una videollamada en curso. Me acerqué, sintiendo que cada movimiento me costaba un esfuerzo enorme. En la pantalla había un hombre con una máscara. Su voz estaba distorsionada, igual que la que había escuchado antes. «Has pasado la primera prueba», dijo. ¿Prueba? No pude contener mi enojo. Casi me disparan. La mentira es una herramienta, respondió con calma. Y el miedo también. Pero la verdad empieza con algo simple. ¿Estás dispuesto a seguir adelante? No tengo opción. Todos tienen una opción, dijo. Mañana tendrás tu segundo contacto. Debes entregar un resultado. ¿Qué resultado? Intenté preguntar, pero la llamada terminó abruptamente. En la pantalla apareció un nuevo temporizador. Esta vez, menos tiempo. Las 24:00. En la esquina de la habitación, algo emitió un zumbido. Me giré y vi un pequeño maletín metálico con una luz roja encendida. Lo abrí. Dentro había un teléfono, un fajo de documentos y una pistola. En una de las páginas, con letras grandes, estaba escrito: «Confía en tus instintos. Un error cuesta la vida». Entendí que esto era solo el principio.
En la calle, el aire fresco de la mañana volvió a envolverme. La ciudad seguía con su rutina, pero mi vida ya no era la misma. Estas dos realidades jamás volverían a cruzarse. Estaba atrapado en un juego donde no había lugar para errores. Me senté en un banco del parque, sujetando el maletín con fuerza. Era temprano y apenas había gente alrededor, pero dentro de mí todo hervía. Mi cabeza estaba llena de preguntas. ¿Segundo contacto? ¿Una pistola? ¿Quiénes eran estas personas y por qué yo? El teléfono dentro del maletín vibró. En la pantalla apareció un mensaje: ¿sabes a dónde ir? Las 16. No llegues tarde. Sé, no sabía absolutamente nada, pero, como si algo en mi mente se activara, una dirección surgió con claridad: un viejo depósito junto a las vías del tren. Decidí no perder tiempo. Faltaban varias horas para las 16 y necesitaba prepararme. Guardé la pistola en el fondo del maletín y busqué un lugar donde pudiera calmarme y pensar. Justo cuando me levantaba, mi propio teléfono sonó en el bolsillo. El número estaba oculto. ¿Estás seguro de que quieres continuar?, dijo una voz femenina. Era suave, incluso tranquilizadora. ¿Quién eres? Instintivamente miré a mi alrededor. Alguien que puede ayudarte, continuó. Te están usando. Pero yo puedo mostrarte cómo salir de este juego. ¿Por qué debería creerte? Piénsalo tú mismo. El segundo contacto es una trampa. Si vas allí, no habrá vuelta atrás. La llamada se cortó. Me quedé inmóvil. El corazón latía con fuerza descontrolada. ¿Quién es? La voz no se parecía a ninguna de las que había escuchado antes, pero las dudas no me detuvieron. Si todo esto era una trampa, debía estar preparado. Me dirigí a mi apartamento, aunque sabía que era arriesgado. Para mi sorpresa, la puerta estaba intacta. Dentro reinaba el mismo desorden de siempre, pero encontré rápidamente lo que buscaba: una vieja laptop que no había conectado a la red en años. La encendí y conecté el USB que venía en el maletín. En la pantalla aparecieron carpetas. Una de ellas se llamaba Observador. La abrí y vi videos. En ellos estaba yo, caminando por la calle, en una tienda, en mi casa. Grabado desde distintos ángulos, en momentos diferentes. ¿Desde cuándo me están vigilando?, pasó por mi mente. Mis manos temblaban al abrir el último video. Era reciente, de apenas unas horas atrás. En él aparecía yo, en el parque, con el maletín en las manos. A lo lejos, se veía una figura con capucha, mirando directamente a la cámara. Alguien sabía que yo vería esto. Alguien quería que sintiera miedo. En ese momento, el temporizador de mi teléfono parpadeó. Quedaban 2 horas. Entendí que no había tiempo para el miedo. Recogí mis cosas y me dirigí al depósito. Al llegar, encontré un terreno vacío, vías oxidadas y desvencijadas, un edificio abandonado con las ventanas rotas. Me acerqué con el maletín en la mano y vi una puerta abierta. Dentro, el aire olía a hierro y humedad. En el centro de la sala había una mesa y detrás de ella un hombre con un traje impecable. «Llegas tarde», dijo sin levantar la vista de los papeles. «Estoy aquí», respondí. Finalmente, levantó la mirada. En sus ojos no había nada más que una fría evaluación. Segundo contacto. ¿Estás listo? ¿Listo para qué? Avancé, sintiendo como la pistola en el maletín quemaba mi mano. Él señaló una silla al otro lado de la mesa. «Siéntate. Tenemos poco tiempo». Me senté. El hombre colocó un sobre frente a mí. En él había una sola palabra: código. ¿Qué es esto? Acceso a la etapa final. Tendrás que arriesgarlo todo para obtenerlo. Si lo logras, conocerás la verdad. Y si no, él sonrió. Entonces te convertirás en otro rostro en sus archivos. Tomé el sobre. Era ligero, pero la sensación de que pesaba 1 tonelada no me abandonaba.
¿Qué debo hacer ahora? Él se levantó, caminó hacia la salida, sin mirar atrás, dijo, usa todo lo que tienes. Ellos te estarán esperando. Tan pronto como se fue, la puerta detrás de mí se cerró de golpe. La sala quedó sumida en la oscuridad. En la pantalla de mi teléfono apareció un nuevo mensaje, ha llegado el momento. El código abrirá el camino. Buena suerte. Abrí el sobre. Dentro había una pequeña llave. Entonces, las luces de la sala se encendieron, iluminando una vieja cabina de locomotora. En la puerta de la cabina había un símbolo que había visto antes en la pantalla con los nombres. Me acerqué a la puerta e introduje la llave. Y justo cuando el cerrojo hizo clic, lo entendí. A partir de ese momento ya no habría vuelta atrás. La llave descansaba en mi mano y sentí como su frío se filtraba hasta mis huesos. Con cada segundo, la sensación de peligro inminente crecía. Estaba frente a la puerta de la locomotora, sosteniendo ese pequeño objeto de metal, consciente de que lo que me esperaba detrás de esa puerta sería diferente a todo lo que había imaginado. Abrí la puerta, y cuando el cerrojo hizo clic, vi que la cabina no estaba vacía. Dentro había una pantalla, similar a la que había visto en el ayuntamiento. Pero aquí había algo más, mapas, esquemas, cifras. En una esquina de la pantalla se encendió un punto rojo y de inmediato apareció un mensaje frente a mí. Temporizador iniciado. Las 12:00. Encuentra las coordenadas. Hazlo a tiempo. El corazón me dio un vuelco y la pantalla se oscureció como si ocultara algo. Mis manos temblaban, pero no podía detenerme. Mi mente buscaba respuestas y sabía que esta vez no era solo un juego, mi vida estaba en juego. Me incliné y comencé a introducir las primeras coordenadas que aparecieron en la pantalla. Pero algo extraño ocurrió. En lugar de mostrar la ubicación deseada, la pantalla mostró una fórmula extraña. Imágenes parpadeaban una tras otra, desapareciendo rápidamente, como si intentaran confundirme. Entonces todo quedó en silencio. Y luego, esa voz familiar, fría, distorsionada. Pensaste que todo terminaría tan fácil. Ni siquiera sabes lo que te espera. No tuve tiempo de responder antes de que la pantalla se apagara nuevamente. Pero en ese instante apareció un mapa de la ciudad y en él brillaba un punto justo debajo del edificio donde recibí la llave por primera vez. No había dudas. Me estaban obligando a regresar allí. Mi corazón latía con fuerza, pero no había tiempo para dudar. Tomé el maletín y salí corriendo de la locomotora. En un instante, me encontré en el metro tratando de calmarme. Sabía que cada paso no solo marcaba los minutos, sino también mi futuro. Abajo, en el oscuro pasillo, todo parecía vacío. La luz era tenue y lo único que quedaba era seguir avanzando. Volví a mirar la pantalla de mi teléfono. Otro mensaje, estás en el camino correcto. Pero recuerda, no todos los caminos conducen a la salida. Me detuve, mirando el mapa. Era una estación que conocía. Solían evitarla. No había ni gente ni señales. Solo quedaba una opción, bajar al túnel. Apenas pisé el primer escalón, el eco del metro cambió. Y entonces, justo frente a mí, apareció otro mensaje, espera. Todo a mi alrededor pareció quedar en silencio. La quietud se volvió abrumadora y me di cuenta de que ya no estaba solo. En la distancia, en la oscuridad del túnel, algo se movía. Apreté los puños, listo para enfrentar lo que fuera, porque ahora sabía con certeza, en este juego, no solo yo podía ser la víctima. La pregunta era quién sería el primero. El túnel se extendía hacia adelante como si no tuviera fin. Cada paso resonaba en el silencio. De repente, una luz tenue iluminó por un instante y vi una silueta frente a mí. Una figura extraña, alguien de pie casi en completa oscuridad. Estaba inmóvil, como una estatua. Sentí como la tensión aumentaba. ¿Quién eres?
Pregunté, intentando disimular el temblor en mi voz. La figura no se movió, pero sus ojos comenzaron a brillar. No era un reflejo de la luz, sino que realmente emitían un resplandor. Y fue entonces cuando entendí, eso no era simplemente una persona, era algo diferente. Has llegado. Y ahora te quedarás aquí, pronunció la figura. Su voz no era humana, era metálica, como si viniera de lo profundo de su ser. No podía creer lo que veía. La fuerza en esa voz, en esas palabras, atravesaba todo mi ser. Di un paso atrás. ¿Qué quieres de mí? Pregunté de nuevo, pero esta vez mi respiración era entrecortada y mis ojos trataban de captar cada detalle. La criatura se movió ligeramente, y entonces lo entendí, no era simplemente un ser extraño. Sus movimientos eran demasiado fluidos, su cuerpo demasiado flexible. Esto era algo diferente. Quien elige el camino debe recorrerlo hasta el final, dijo esa voz, y sentí como sus palabras se hundían en mí, como si se convirtieran en parte de mí. En ese momento recordé que debía actuar. Todo este tiempo había estado sujetando mi maletín, y por un instante sentí que se había vuelto aún más pesado. Era algo más que una herramienta. Era la clave para terminar. Todo este juego, cada paso que había dado, me había llevado aquí, hacia esta sombra, hacia esta entidad. La criatura dio un paso adelante, y yo retrocedí bruscamente. Pero antes de que pudiera dar siquiera 2 pasos, su sombra pareció envolverme, absorbiendo toda la luz. De repente, en la pantalla de mi teléfono, apareció un número, 1 hora y 0 segundos. Luego un nuevo mensaje, debes decidir, avanzar o detenerte. No podía detenerme, este juego no me daba otra opción. Comprendí que todo lo que había vivido, todo lo que había visto y escuchado, solo era la preparación para este momento. Me enderecé, reuní todas mis fuerzas y di un paso adelante. En el instante en que me acerqué a la sombra, esta desapareció como humo, y ante mí apareció una puerta, la puerta que estaba esperando. Mi respiración se detuvo en el pecho. La abrí. No había nada, solo un gran espacio vacío y una pantalla gigante. En la pantalla brillaba una palabra, elección. Me acerqué más. Con cada segundo, la pantalla cambiaba, mostrando nuevas imágenes, nuevas decisiones. De vez en cuando aparecían grabaciones. Eran videos que mostraban los mismos momentos en los que tuve que tomar decisiones. Momentos en los que determiné el destino de alguien. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar mis pensamientos. Esto no era solo una prueba, no era solo un juego, era una trampa. En la pantalla apareció otra grabación, yo en ese mismo edificio donde todo había comenzado. La sala, el ayuntamiento, y los mismos ojos que los de la criatura en el túnel, reflejados en un espejo. Y ahí lo entendí, no estaba solo. Yo era parte de algo mucho más grande. Y mi próxima acción lo decidiría todo. La oscuridad en la habitación parecía densa y viva, como si las paredes mismas se asfixiaran por lo que estaba ocurriendo. Permanecí de pie, incapaz de apartar la mirada de la pantalla, que cambiaba lentamente las imágenes, escenas que intentaban decirme algo. En una de ellas vi personas, 4 rostros, familiares, pero enterrados en lo más profundo de mi memoria. Todos estaban conectados con lo que había vivido y con lo que estaba por enfrentar. Di un paso hacia la pantalla, y de inmediato aparecieron nuevas palabras, no es tu decisión. Algo extraño resonó en mis nervios. Comprendí que no solo estaba observando algo, sino que me había convertido en parte de esta pesadilla. Todos estos momentos, cada palabra, cada mirada, conducían a una sola pregunta: ¿quién controla todos estos movimientos? ¿Quién decide quién debe dar el siguiente paso? ¿Quién crea todos estos juegos? Conteniendo la respiración, miré hacia abajo. En mis manos seguía estando el mismo maletín con el que había llegado hasta aquí. Se había calentado. Sentí una extraña energía emanando de él. Lo abrí y dentro, además de los viejos documentos y un arma, encontré un mapa. Pero en él no había ningún lugar conocido.
El mapa estaba vacío, salvo por una sola marca, justo en el centro. Parecía moverse y las coordenadas cambiaban. Lo más inquietante era que el mapa no coincidía con la realidad. Todo lo que sabía era una mentira. Le di la vuelta en mis manos y por un instante me congelé al darme cuenta de que no era solo un mapa de la ciudad, era un mapa de todo. Un mapa que no solo mostraba ubicaciones, sino también los caminos que podía elegir. Pero cada elección en ese mapa era una trampa. Lo sentí claramente. Temes dar el siguiente paso porque sabes que será el último. Esa voz resonó nuevamente y comprendí que no era solo una voz, era control. Era algo más grande de lo que podía entender. Sentí como la presión en el aire comenzaba a acumularse. Algo detrás de la puerta me esperaba. Algo que me haría entender en que me había convertido dentro de este juego. Y esta elección sería la última. Levanté la mirada y comprendí que el espacio a mi alrededor comenzaba a cambiar. Era como si la misma realidad comenzara a comprimirse. Las pantallas desaparecieron y en su lugar surgieron sombras. Di un paso atrás y escuché un chirrido familiar. Una puerta se abrió. No necesitaba mirar para saberlo, estaba nuevamente en el mismo lugar donde había comenzado este camino. En la pantalla de mi teléfono apareció un nuevo conteo regresivo. 0 horas 59 minutos y 59 segundos. Y entonces entendí, debía decidir, girar la esquina y creer en la mentira que me habían contado durante semanas o avanzar hacia lo desconocido donde no había promesa de seguridad. Mi paso se volvió decidido y avancé sabiendo que, en el siguiente instante, el mundo fuera de esta habitación podría colapsar. Di otro paso y, como siguiendo una fuerza invisible, me encontré en un pasillo vacío. No había puertas ni ventanas, solo paredes largas y frías, de las que emanaba un leve zumbido, como si en ellas quedaran atrapados los sonidos de todos los que habían entrado allí y nunca regresaron. Mi mano volvió a apretar el maletín. Ni siquiera había notado cómo se había convertido en un hábito mantenerlo siempre conmigo. Parecía que este extraño objeto era la clave no solo para mi supervivencia, sino también para descifrar lo que estaba ocurriendo. Era como estar atrapado en una trampa sin saber cómo escapar. Con cada paso, la oscuridad a mi alrededor se hacía más densa y mis pensamientos más pesados. ¿Qué estaba buscando? ¿Por qué todo esto me resultaba tan familiar? Estos laberintos, estos mensajes. Y aún así, no había respuesta. De repente, el pasillo se abrió y frente a mí apareció una sala enorme que recordaba a un salón. En el centro había una mesa y sobre ella solo un objeto, un dispositivo. Me acerqué y en el momento en que mis dedos lo tocaron, la pantalla brilló con una luz intensa. ¿Estás listo? No había tiempo para pensar. Sabía que era la última oportunidad de entender todo lo que me rodeaba. Pero esa pregunta dejaba más incógnitas en mi mente que respuestas. Me senté en una silla, sintiendo cómo su asiento frío se clavaba en mi piel. Miré la pantalla, y las palabras comenzaron a cambiar, formándose en una frase: para sobrevivir, debes elegir. Tomé el dispositivo y frente a mí aparecieron dos caminos. Uno estaba marcado con la palabra verdad y el otro con mentira. Era una tentación salvaje, una vibración en mi mente que no me dejaba concentrarme. ¿Y si elegía mal? ¿Y si esta decisión no era mía? ¿Podía creer que algo o alguien me ayudaría o volvería a ser una pieza más en su juego? La elección ya ha sido hecha por ti, dijo de repente una voz, y en la pantalla apareció un último destello de luz brillante. De repente, toda la habitación pareció sumirse en un vacío. No había sonidos ni movimientos, solo la sensación de que estaba al borde de algo increíble. Miré la pantalla en mis manos, y esta parpadeó. En ella apareció nuevamente la misma pregunta: ¿estás listo para elegir? No me quedaba otra opción. Responder o aceptar la decisión que cambiaría todo.
Entonces sentí nuevamente que el espacio a mi alrededor comenzaba a transformarse. Vi cómo la sala desaparecía, las paredes se desvanecían y frente a mí se abría un nuevo mundo. Un mundo donde podría descubrir la verdad o convertirme en parte de un nuevo camino. Desperté, pero no como siempre, con un ligero estiramiento y el primer aliento de la mañana. No, desperté con la sensación de que en la habitación había algo que no había notado. Parecía que mi mente aún estaba allí, en aquella sala con la pantalla y la decisión que no podía tomar. La oscuridad a mi alrededor era extraña. No era simplemente ausencia de luz, era algo vivo que lentamente consumía cada paso que daba. Me levanté y la ligereza desapareció, reemplazada por un peso abrumador. Mis dedos se cerraron alrededor del maletín que había dejado junto a mí. No estaba vacío. Sabía que en su interior había algo que no me dejaba ir. No había ventanas en la habitación y el aire tenía un olor metálico, como si estuviera dentro de algo más grande que yo. Un zumbido en mis oídos se hacía cada vez más fuerte hasta que, de repente, una luz brillante y cegadora volvió a golpearme en los ojos. Frente a mí apareció nuevamente una pantalla, igual que la que había visto en mi teléfono, pero ahora parecía viva, como si su profundidad absorbiera el espacio. Estás casi en tu destino. ¿Abrirás tu puerta? Mi mente no podía manejar tantas preguntas. Quería escapar de esta pesadilla, pero cada paso me hundía más en la oscuridad. Sentía que ya había estado aquí antes, que todo esto ya había sucedido. Pero también estaba esa otra voz, la que susurraba en la oscuridad, la voz que no podía olvidar: no podrás elegir. Nosotros elegimos por ti. Instintivamente, mi mano fue hacia el maletín y nuevamente encontré dentro de él un extraño objeto. Un disco metálico. Era algo tan familiar, a la vez tan ajeno, como si estuviera destinado a aceptarlo para entender. Pero sin saber que, tras ese objeto, se ocultaba una verdad mucho más aterradora. Empecé a intuirlo. Esta elección no era mía, era suya. Todo lo que había vivido me había llevado a este momento. Y entonces me encontré nuevamente frente a la puerta, frente a lo que era la última barrera, el último paso. Una puerta que no podía abrir sin consecuencias. Dudaba de si podría regresar. Dudaba de si encontraría una salida a este juego que ellos habían comenzado. El silencio me envolvió. Era sordo, como si el mundo a mi alrededor estuviera atrapado en una pausa en la que nada tenía sentido. Cada sonido, cada paso ahora se sentían ajenos, como si estuviera en otro tiempo. Estaba frente a la puerta, sin comprender lo que simbolizaba. No era solo una puerta, era una frontera. La frontera entre lo que sabía y lo que me esperaba. El maletín en mis manos era pesado y sentía su peso no solo físicamente, sino también en mi mente. Se había convertido en parte de mí. Intentaba adivinar qué vendría después, pero era imposible. Cada paso mío era parte de su juego y yo no era más que un peón. Y cuanto más intentaba resistirme, más sentía que me arrastraban hacia este flujo. Miré las pantallas que comenzaron a aparecer nuevamente en el aire a mi alrededor. Líneas en blanco y negro, números parpadeantes. Todo seguía ejerciendo presión, consumiendo mis pensamientos. Entonces, la pantalla volvió a iluminarse con una luz brillante. En su centro apareció esa misma pregunta: ¿crees que elegiste? Recordé de nuevo las palabras que había pronunciado aquella criatura en el túnel. Los recuerdos de que me observaban, de que todo estaba controlado por ellos, me perseguían. En ese momento comprendí que, quizás, hacía mucho tiempo que ya no era yo mismo. Era parte de algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Giré la llave en la cerradura y abrí la puerta lentamente.
Afuera estaba oscuro, pero no como antes. Era un espacio vacío, como si detrás de él se ocultara algo más. Di un paso adelante, y el mundo a mi alrededor pareció volcarse. En el aire surgieron sonidos familiares, mecánicos, apagados, pero claramente perceptibles. Y entendí, no estaba solo. Me encontraba dentro de algo que no podía explicar, y cada intento de avanzar me alejaba aún más de la realidad. ¿Qué era esto? Una ilusión. ¿La realidad? La voz rompió el silencio una vez más y en la pantalla apareció un nuevo mensaje. Debes decidir dónde terminará tu camino. Me detuve. ¿Qué significaba eso? Una decisión que debía tomar. Y de repente comprendí que todo este tiempo el juego no solo estaba afuera, sino también dentro de mí. Esa elección que había hecho era solo otra etapa. Una etapa que nunca terminaba. En la puerta apareció una silueta, la misma, con los mismos ojos. Sabía que ahora no me dejarían ir. Tenía que decidir quedarme o salir. Y, al entender que no había marcha atrás, di un paso hacia lo desconocido. De repente, todo a mi alrededor empezó a disolverse. Estaba en el vacío, como en el centro del universo mismo, sintiendo como su fuerza me envolvía. Este extraño mundo, donde la realidad y el absurdo se entrelazaban, se volvía aún más inasible. El tiempo había perdido su significado, y el lugar su forma. No sabía dónde estaba, y entendía aún menos lo que me esperaba. Escuchaba, pero no oía nada más que mi propia respiración. Y entonces apareció ante mí una sombra tan nítida y tangible que me quedé inmóvil, sin atreverme a dar un solo paso. Era una figura casi humana, pero demasiado extraña, demasiado ajena a esta realidad. No podía distinguir su rostro, pero sabía que no era solo una imagen. Era algo que había estado observándome todo este tiempo. La sombra avanzó hacia mí y sentí como el aire a mi alrededor cambiaba. El silencio se volvió sofocante. Hablaba, pero las palabras no eran palabras, era más una sensación que un lenguaje. Has hecho tu elección. Me quedé paralizado. Como si esa frase me atravesara por completo, como si acabara de llegar a ese límite donde cada elección tenía un precio. Todo lo que había hecho hasta entonces me había llevado aquí, y ahora estaba frente al momento de la verdad. Mis pensamientos se enredaban. No podía distinguir que de todo esto era real y que era simplemente parte de su juego. Y esa voz, esa silueta inexplicable. Era como si estuvieran tomando la decisión por mí. No tenía tiempo para pensar. Tenía que moverme. Pero lo único que veía frente a mí era, nuevamente, una puerta. El mismo mecanismo, las mismas elecciones. Parecía que estaba atrapado en un ciclo infinito donde en cada paso me esperaba una nueva ilusión. Noté que la sombra se acercaba más, y sus pasos, lo que tomé por pasos, sonaban cada vez más fuertes, más pesados. Sentí como el mundo empezaba a comprimirse una vez más a mi alrededor. Cuando abrí los ojos, estaba de nuevo allí, en ese mismo lugar, en la oscura habitación donde había comenzado toda esta historia loca. Noté que las paredes ya no estaban simplemente vacías. Parecían decirme algo, susurrar palabras que no podía comprender. Y la pantalla apareció frente a mí otra vez. Se iluminó con una luz brillante y vi palabras que no podían ser reales. No has terminado el juego. Todavía no estás al final. Me quedé inmóvil. Todo lo que había vivido, todo lo que había hecho, no era todo. Por más que intentara comprender cómo terminaría todo esto, solo sabía una cosa, no podía detenerme, no podía regresar, y ahora solo tenía una opción. Cuando abrí los ojos, la habitación había cambiado. No solo había cambiado, se había encogido como si estuviera colapsando sobre sí misma. El aire se volvió denso, frío, y sentí la dificultad de respirar. Ya no había pantalla, ni preguntas, ni opciones para elegir. Todo lo que quedaba era el vacío que lentamente sin piedad me rodeaba. Miré a mi alrededor, intentando entender qué estaba pasando. La habitación en la que me encontraba parecía casi normal.
Las paredes, el suelo, el techo, todo estaba en su lugar. Pero en cuanto di un paso, comprendí, no era simplemente una habitación. Este lugar estaba distorsionado. No había nada real en él, todo era solo una proyección. Entonces lo vi, una silueta de pie en la esquina, fusionándose con las sombras. Estaba inmóvil, y no podía discernir si era una persona o algo más. No veía su rostro, pero sentía su presencia, como si penetrara cada célula de mi cuerpo. ¿Has regresado?, dijo, y su voz no era humana. Era extraña y helada. Abrí la boca, pero las palabras se atascaban dentro de mí. Trataba de entender qué estaba ocurriendo, pero mi mente se desvanecía, incapaz de reaccionar. Todo lo que sentía era una presión. Una presión de este mundo, de la fuerza que aplastaba mi conciencia, impidiéndome escapar. No puedes irte. Me estremecí. La voz no provenía de algún lugar, sino directamente dentro de mi cabeza. Era suave, pero penetrante. Sabía lo que pensaba, lo que sentía. Me conocía. Y lo peor de todo, tenía razón. No podía irme. Estaba ligado a este lugar como nunca antes. Intenté moverme, pero mi cuerpo parecía haberse convertido en piedra. Mis piernas no respondían, mis brazos estaban inmóviles. Estaba atrapado dentro de esta extraña realidad donde todo estaba controlado, donde cada decisión, cada paso que daba, ya estaba predeterminado. No puedes escapar de tu destino. La voz volvió a perforar el silencio como un eco. No podía responder. No importaba lo que dijera, sería inútil. Con cada segundo, con cada movimiento, sentía como algo grande e invisible me atrapaba. Frente a mí apareció nuevamente una pantalla, y en ella brillaban palabras como fuego, consumiendo todo a su paso. Tu juego no ha terminado. Elegiste, pero aún no has terminado. Y entonces entendí. Era parte de algo más grande que solo una habitación o un juego. Estaba vinculado a este lugar, no como un jugador, sino como parte de él. Y tal vez este momento no era el final. Tal vez todo esto era solo el comienzo de algo que aún debía enfrentar. La sombra dio un paso adelante y sentí como el espacio a mi alrededor comenzaba a cambiar, a estrecharse. Dijo, siempre supiste que no estabas solo, pero ahora comprenderás que con cada paso te conviertes más en parte de este mundo. No sabía cuánto tiempo había pasado. Aquí, el tiempo era algo efímero, como si él mismo decidiera cuándo debía avanzar y cuándo detenerse. Pero cada paso que daba me alejaba más de la realidad, y sentía como algo frío e infinito me absorbía. Ya no estaba seguro de si existía en el sentido en que antes entendía esa palabra. La sombra, que antes estaba lejos, ahora estaba justo frente a mí y su forma se volvía clara y tangible. Intenté resistirme, pero mis movimientos eran torpes, como si no tuviera control sobre mi propio cuerpo. Estaba aquí y era parte de este mundo. Este mundo parecía haber sido creado únicamente para mí, para mantenerme atrapado, sin dejarme escapar. No habló más, pero su presencia se hizo pesada, casi palpable. Traté de entender qué quería de mí, y de pronto lo supe. Ya conocía la respuesta. Sabía que esto no era el final. No era una prueba, era el comienzo. El comienzo de algo que aún tenía que comprender. A lo lejos apareció otra puerta. A simple vista, no se diferenciaba de las demás, pero sabía que era el camino que debía seguir. No podía quedarme aquí. No podía quedarme en esta habitación esperando. Mi mente no me lo permitiría. Paso a paso avancé, sintiendo cómo este mundo me absorbía. Pero con cada paso también sentía como todo a mi alrededor perdía nitidez, como si escapara de una realidad hacia otra. Y entonces, frente a mí, apareció otra vez esa elección. Pero esta vez no estaba seguro de que realmente fuera una elección. Era simplemente una continuación. La sombra permaneció en las sombras, observándome. No podía girarme, no podía retroceder. Avancé, sin saber a dónde, pero sabía que era mi camino. Mi cuerpo, al igual que mi mente, estaba atrapado. Ya no podía controlar lo que me ocurría.
Y todas esas preguntas sin respuesta se cerraban cada vez más a mi alrededor, creando un nuevo laberinto. Cada paso resonaba con un eco profundo, como si este lugar amplificara los sonidos para resaltar mi soledad. La puerta frente a mí parecía inmóvil, pero sentía que estaba viva. Su superficie palpitaba levemente, como si respirara. Algo me impedía tocarla. ¿Tal vez el miedo? ¿O tal vez la intuición? De repente, una luz brillante atravesó la habitación y me encontré en medio de un enorme salón. Estaba vacío, pero en su centro había una mesa. Sobre ella descansaba aquel disco metálico que siempre había llevado conmigo. Ahora brillaba como si estuviera listo para usarse. Me acerqué a la mesa, con el corazón latiendo a toda prisa. Por un momento todo se detuvo, incluso mi propia mente. Dentro del disco algo hizo clic y se abrió como una flor. Dentro vi una pequeña pantalla, y en ella, palabras que me helaron la sangre: tú no eres tú eres nosotros. Retrocedí, sin creer lo que veía. ¿Todo lo que sabía sobre mí era una mentira? Recordé cada paso, cada detalle, pero ahora todos parecían solo fragmentos de un rompecabezas armado por otra persona. Este lugar no solo me estaba poniendo a prueba, me estaba reescribiendo. Creaba una nueva versión de lo que era, o de lo que quería ser. Comprendí que no había vuelta atrás. El disco comenzó a elevarse, suspendido en el aire frente a mí. Su luz se intensificó, casi cegadora. En mi cabeza sonó una voz, pero no la fría y extraña. Era mi propia voz. ¿Estás listo para el final? El último paso es tuyo. La puerta detrás de mí se cerró de golpe y las paredes empezaron a desvanecerse, dejando solo un espacio infinito lleno de sonidos, voces, fragmentos de frases, recuerdos que no podía reconocer. Todo esto estaba dentro de mí. Todo esto era sobre mí. Extendí la mano hacia el disco. No porque quisiera, porque era inevitable. Cuando mis dedos tocaron su superficie, sentí como todo dentro de mí se volteaba. El espacio brilló y me encontré allí, en el lugar donde comenzó esta historia. Solo que ahora ya no era yo. Estaba frente a un espejo. Alguien más me miraba. No yo, pero algo parecido a mí. Sonrió, y en ese momento entendí que el juego no solo había terminado, había comenzado de nuevo. Pero ahora ya no era yo quien jugaba. Fin.